Que Dios les bendiga, amados hermanos. En este día quiero hablarles sobre uno de los dones del Espíritu. La Biblia nos habla acerca de 9 dones. En 1 Corintios se nos dice que hay 9 dones, los cuales el Señor Jesucristo dejó a su iglesia y los dejó para que fuera de bendición a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante nos dice cuáles son esos dones. No está entre ellos la música o el predicar, esas son bendiciones de Dios o cualidades, pero no son dones del Espíritu. Tú los puedes hallar en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Solo quiero dar un breve video de lo que es el don de lengua. Recientemente veí un video donde un predicador decía que la gente que habla en lenguas está poseída por los demonios y que el hablar en lenguas no es bíblico. Es lamentable la ignorancia que hay acerca de la Escritura en muchas personas. Porque que alguien no crea algo no significa que si esté en la Biblia, el equivocado es él, no es la Biblia. Entonces, brevemente quiero hablarles acerca de lo que es el don de lenguas. En primer lugar, la Biblia enseña que el don de lenguas es una promesa dada por Jesucristo para la iglesia. En la Escritura dice, Hechos 1, versículos 4 y 5, que cuando estaban juntos el Señor Jesucristo les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente les bautizó con agua, mas vosotros van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa que el Señor les dio de ser llenos del Espíritu Santo. Ya más adelante se nos dice, porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para cuantos el Señor llamara en todo lugar del mundo. Esta es una promesa que se dio en Joel de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace en el creyente el bautismo en el Espíritu Santo? Si es una promesa que el Señor dio, ¿cuál es el beneficio que yo tengo si soy bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta con hablar en lenguas. En el libro de los Hechos tú puedes buscar innumerables citas bíblicas donde las personas, cuando eran bautizadas con el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en otras lenguas. Y eso sucedió en Pentecostés, donde la Biblia dice que todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, y la gente se quedaba admirada porque cuando lo veían, aquellos que venían de otras naciones decían, está hablando en mi idioma. ¿Y cómo es que se ha hablado en mi idioma si nunca ha salido de aquí? Entonces eso se lo dio el Espíritu, el hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué hace el creyente? Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Lo llena de poder, pero como dije en otro video, no poder para hacer saltar a alguien, no poder para desmayar, no poder para eso, sino poder para ir y orar por un enfermo, poder para reprender un demonio, poder y autoridad para hablar la palabra con denuedo, porque eso es lo del Espíritu. Ese poder, no un poder como el que muchos falsos predicadores hoy usan, que tiran hasta rayitos para que la gente caiga desmayada. No ese poder. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2 y verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, oye, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. La manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es que la gente habla en otras lenguas. ¿Para qué es hablar en otras lenguas? Como ya dije, es hablar en una lengua que no es la mía. Ahora, el tema es muy extenso, hermano, pero quiero hacer el video corto. Pero la Biblia enseña que el hablar en lenguas es un don. Lo puedes ver en Corintios, la cita que te di. Y dice la Escritura que puede una persona hablar en lenguas y otra puede interpretarlas para transmitir un mensaje a la iglesia. Pero también cuando una persona no tiene el don de interpretación, dice la Escritura que cuando ora en lengua debe hacerlo en voz baja para él mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las lenguas hoy han generado descrédito ante la iglesia? Es porque hay muchos charlatanes que aparecen en videos hablando en lenguas y dando mensajes
cuando que la Biblia no es eso lo que enseña. La Biblia dice que las lenguas son para dentro de la iglesia, y que cuando una persona está en la iglesia y habla en lengua, y si no puede interpretarlas, debe hablar para sí, orar en voz baja, en lenguas para sí mismo. No es para lucirse, no se trata de lucirse. Y si debe alzar su voz, pero es cuando va a dar un mensaje a la iglesia. Pero hoy vemos en las redes sociales cuánta gente hablando en lenguas y dando mensajes que Dios ni se los ha dicho, porque lo dicen de forma antibíblica. No es así como la Biblia lo dice. Ahora, es poder, dijimos. Ahora es un don del Espíritu Santo para la iglesia. Dice en 1 Corintios 12:1, que es la cita que les mencioné, dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otro dones de sanidad por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Como ves, son dos cosas: diversos géneros de lenguas y el otro es interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Quién da el don de lenguas? El Espíritu Santo. Ahora está el que habla lenguas y el que las interpreta. Hay personas que pueden hacer las dos cosas. Ahora, el mayor problema de esto, hermanos, o uno de los mayores problemas de las lenguas es pensar si esto está vigente o no está vigente. Porque si bien es cierto, esta es una promesa que se dio cuando Jesús estaba en la tierra y se cumplió en Pentecostés, y en el libro de los Hechos tú vas a ver cómo las personas eran llenas del Espíritu y hablaban en lenguas. Pero la pregunta se da: ¿está eso vigente? Muchas personas usan la siguiente cita para decir que no está vigente, y la voy a leer parcialmente para luego leer su contexto. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Entonces muchos dicen: las lenguas sí existieron, pero ya no existen, porque ya se van a acabar, dice aquí la Escritura. Pero la Escritura no dice cuándo, no dice cuándo. Entonces, pero no dice cuándo en ese versículo, porque quienes dicen que se acabarán no leen el contexto del versículo. Y cuando nosotros leemos el contexto, encontramos la verdad de la Biblia. Dice el contexto, verso 9: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, verso 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea que esas cosas que el versículo 8 nos está diciendo, profetizar, hablar en lenguas, los sueños, esos nos dan conocimiento de ciertas cosas, porque Dios las revela. Entonces el apóstol Pablo dice que esas cosas nos hacen conocer en parte, no todo. Pero cuando venga lo perfecto, esas cosas se van a acabar. Pero ¿cuándo va a venir lo perfecto? Hermanos, a esta tierra solo ha pisado alguien que es perfecto, y ese es Jesucristo. Pero el asunto de este versículo es que estas palabras se escribieron después de que Jesucristo vino. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo está diciendo que estas cosas se van a acabar cuando Cristo venga, porque en el cielo ya no va a haber necesidad que la gente profetice. En el cielo ya no va a haber necesidad que la gente hable en lenguas. En el cielo ya no va a haber necesidad de muchas cosas, porque ya vamos a estar en un ámbito perfecto, donde todos vamos a hablar un mismo lenguaje, el lenguaje de Dios, no sé cuál es, pero todos vamos a hablar el mismo lenguaje, donde las cosas serán diferentes acá, porque ahí será perfecto, aquí no. Entonces, mientras estemos en esta tierra, necesitamos que se nos profetice, necesitamos que la gente se edifique
o nos edifique dándonos un mensaje de parte de Dios. Pero como dije al principio, una de las razones por las cuales los dones del Espíritu hoy en día son menospreciados es porque hay muchos charlatanes. Hay mucha gente que dice que habla en nombre de Dios y Dios no ha dicho nada por medio de ellos. Pero eso no quiere decir que porque estos charlatanes hablan mal, Dios no hable. Porque dice la Biblia que Él le dio la boca al mudo. O sea, Él habla, Él tiene boca, Él puede hablarnos, Él puede exhortarnos, puede amonestarnos por su palabra, por medio de una persona, si a Él le place. Si a un profeta le habló por un burro, no va a poder hablar a través de sus hijos. El hecho de que haya mucha gente charlatana no quiere decir que estos dones ya no existan. Ahora, el asunto es, hermano, concluyendo este video, que nosotros debemos aprender a entender a la luz de la Escritura cuando alguien nos habla en nombre de Dios o nos habla por sí mismo. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a mi canal como lo que la Biblia dice. Bendiciones.